cuando vamos a dormir, excepto que estemos muy, muy cansados y lleguemos al sueño así en forma rápida. Pero cuando estamos a punto de dormir, ese momento en particular, ese estado de relajación intensa, en donde uno se siente que va a dormir, pero no se duerme, hasta que no consigue el sueño, ese momento en particular es el estado de conciencia ideal para sintonizar la captación del aura. Entonces es muy común que unas personas puedan ver el aura de sus hijos o de los bebés que están en la cuna o de sus esposos o esposas en el momento ese exacto en el que están a punto de dormir. Otras formas pueden ser también a través de inducciones farmacológicas, el uso de marihuana, el uso de alucinógenos, hongos, infusiones, ayahuasca por ejemplo, y otros también son susceptibles de producciones psicodélicas o caleidoscópicas, lo llaman los chamanes, pero que en realidad tiene propiedades áuricas, o sea, se pueden ver como nubes, como distorsiones corporales y cosas por el estilo que se asemejan al aura. El trance mediúmnico, algunas jaquecas y epilepsias, hay personas que experimentan percepciones áuricas en torno a cuadros epilépticos o incluso tumores, pero el principal problema de este tipo de variables orgánicas es que no estamos totalmente convencidos de que esas realmente son auras, porque están mediatizadas por algún factor neurológico, o una lesión cerebral que es una epilepsia, o un tumor, con lo cual es delicado y hasta peligroso pensar que eso en sentido estricto es aura, ¿no? Cuando uno piensa en la película de Aura de Ricardo Darín o cosas por el estilo, ¿no? Y finalmente, durante otros tipos de prácticas como la oración, la meditación, ¿no? Y métodos de inducción o de práctica religiosa, ¿sí? Otra característica del campo áurico, ¿dónde o cómo se lo ven? Por ejemplo, es muy común, y probablemente muy común, que las percepciones áuricas tiendan a estar ubicadas, y esto desde el punto de vista estadístico está predeterminado, por lo general en torno a la cabeza, por eso las iconografías religiosas, por lo general en torno a la cabeza, rodeando la cabeza del individuo, cabeza y hombros, bajo la forma de un campo que rodea, así, pero no el resto del cuerpo, brazos, piernas, sobre todo los practicantes de meditación suelen tener experiencias visuales de ver una fluorescencia en torno a su cuerpo, a sus manos. A través de los ojos, algunas personas pueden ver algún brillo en particular que se asemeja a cierta forma. Recordemos que los ojos y las manos son vórtices energéticos en virtud de los cuales hay emisión, ¿no? Más que recepción. Receptivos son los chakras y emisores son las manos y los ojos. Por eso los hipnotizadores siempre han utilizado la mirada para la subyugación hipnótica. Y finalmente, otras personas que tienen la capacidad de ver este campo, dependiendo los contrastes de un entorno, por ejemplo, si apagáramos la luz, esto a veces lo hacemos, apagamos la luz y entonces un modelo, una persona, se coloca aquí, con la pantalla blanca, con todo oscuro, y entonces hacemos un ejercicio de inducción para ver el campo que comienza a rodear a la persona, ¿sí? Es más, incluso es posible que algunos comiencen a ver algo en mi entorno y así. Esto es algo bastante común. Nosotros lo generamos a través de algún tipo de ejercicio o a través de algún método. Y finalmente, una característica también bastante común, que ahora vamos a ver en la segunda diapositiva, es la forma, el tamaño, el volumen o las cualidades visuales que tiene este campo. Por ejemplo, cuando está en contacto con el cuerpo, para algunas personas el campo áurico es una suerte de pátina o de superficie brillosa que se ve en torno muy pegado al cuerpo, apenas parece de 1 milímetro o no más de 1 centímetro al cuerpo, en tanto que otras personas ven ese campo expandido, como si fueran rayos o luces, y a veces en forma, con movimientos incluso, no necesariamente algo estático. En otros casos, estas luces o formas o campos se observan sin conexión al cuerpo, pero están cercanas al cuerpo, como si algunas personas tuvieran la posibilidad no de ver todo el campo completo, sino solamente una zona en particular que rodea, pero que se sabe que está en conexión con el campo áurico. Y entonces solamente se ve una esfera de luz o una nube o alguna forma nubosa o alguna característica en particular de todo lo que es el campo completo,
¿sí? O sea, zonas que se distinguen unas más que otras. Y en otras ocasiones, como lo plantea Charles Linklater en uno de sus libros, ese libro se llama El hombre visible e invisible, The Invisible and Visible Man, que es el título original en inglés. Charles Linklater plantea este modelo que ahora vamos a ver de apariencia irregular, quebrada, ¿sí?, que es característico o cuya lectura sugiere que el campo áurico está enfermo y en consecuencia esa enfermedad luego se materializaría en el cuerpo humano. Acá vamos a ver algunas, lo vemos rápidamente, algunas cualidades o características. Yo no me voy a extender, por supuesto, a la decodificación, simbolismo, coloración, porque ya llevaría un curso completo, incluso de varios días, varias horas. Pero para que tengan una idea de algunas formas de clasificación que ya están, digamos, planteadas dentro de algunas doctrinas, son la extensión del campo áurico. Algunos plantean en menos de 3 centímetros a más de 30 centímetros, ¿no? Esta es una primera característica. La claridad de ese campo áurico, por ejemplo, opaco o brillante. Esto también permite distinguir la cualidad moral de las personas. Aquellos que ven ese campo áurico más opaco o con colores opacos, tiene una condición moral diferencial de aquel que presenta una coloración mucho más brillante e intensa. El color, por supuesto, los colores por lo general hay varias clasificaciones de colores. Muchas doctrinas esotéricas plantean, teosofía y otras, plantean que las coloraciones guardan relación con el campo, y en los últimos tiempos, por ejemplo, se ha planteado clasificaciones mucho más rigurosas respecto a las condiciones morales y los colores. Pero los colores más comúnmente observados, esto estadísticamente hablando, los colores más comúnmente observados son estos que tenemos aquí en la lista. Por ejemplo, coloración blanca, o sea, un campo blanco que rodea al individuo en cuestión; plateado, grisáceo, rojo o rojizo, azulado, amarillo, dorado, verde, violáceo, sin color, o sea, totalmente como transparente, pero sí con movimiento o con alguna cualidad en particular, o multicolor. Por lo general, los multicolores son bastante comunes. Algunos incluso suelen ver rojizas y azuladas, algo relativamente parecido, posiblemente por alguna cuestión cultural, a la llama del fuego de la hornalla, que uno ve azul y roja. Pero más allá de esa connotación, lo cierto es que algunos colores tienen connotaciones benéficas o benignas y otros colores tienen connotaciones negativas. El problema acá, volviendo a la cuestión que planteaba de la decodificación, etcétera, es que no necesariamente hay, para algunas personas, colores, vamos a decir, nefastos o colores benignos, sino que esas coloraciones, por lo general, son muy subjetivas, muy personales, y cada auropercipiente tiene una distinción o una clasificación o un diagnóstico propio en virtud de esos colores. O sea, ver azul o ver rojo no significa malo o bueno, por decirlo así rápidamente. Ver un plateado o un dorado no significa algo malo o algo bueno, sino depende en forma muy personal del propio auropercipiente y sus propias formas o características o atributos en su forma de percepción. Algunos, por ejemplo, desarrollan esta habilidad o esta condición en la niñez, y muchos niños dicen ver figuras, formas, coloraciones ya a los 8 o 9 años. Algunos niños, por supuesto, las callan, ¿no? Y otros son mucho más expansivos. Y otras personas, a partir de un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico, una enfermedad, después de un parto muy doloroso o alguna situación traumática en particular. Es muy interesante esto porque hay un correlato entre la percepción del aura y el trauma psicológico. Hay individuos que han pasado, por ejemplo, por situaciones de abuso sexual, abandono parental, negligencia, discriminación, bullying, etcétera, y a partir de estos episodios traumáticos, psicológicos o físicos, incluso tumores, etcétera, comienzan a experimentar espontáneamente estas percepciones que antes no tenían, ¿sí? Entonces es muy interesante este correlato, que tiene una serie de interpretaciones que no vamos a hacer ahora, pero
piensen que estos eventos traumáticos, por lo general, tienen un correlato con la percepción del aura. Otras formas de auras, también muy comunes, además de los colores, que pueden incluso no tener color alguno, pero sí se presentan bajo formas muy diversas. Por ejemplo, bajo la forma de un flasheo, así, como forma de un resplandor, la persona es como que brilla, brilla por su presencia, por decirlo de algún modo, a través de una emisión como de rayos o de líneas, ¿no? También suele ser una forma muy común. La clasificación de Leadbeater que vamos a ver luego tiene estas propiedades. Bajo la forma de globos y burbujas, personas que en su entorno aparecen como pequeñas esferas, no esferas de los orbs y cosas por el estilo, sino más bien pequeñas esferoides o formaciones circulares, pero que están siempre cercanas a alguna zona en particular del cuerpo. Bajo la forma de una aureola o halo, solamente en la cabeza o en los hombros. Bajo la forma de llamaradas de fuego, como si realmente la persona estuviera quemándose, ¿no? No es muy común, pero ocurre. También bastante comunes las formas neblinosas, o sea, como si estuviera rodeado de una neblina, incluso la neblina parece moverse, ondular, y esto también es una forma muy típica de observación de aura. Y otra forma bastante curiosa entre algunas personas, que no necesariamente, aunque las técnicas o lo que yo he visto las inducciones tienden a ser, que son estas, ¿no? Las inducciones tienden a ser a ojos abiertos. Hay algunas personas que tienen condiciones de a ojo cerrado o incluso en plena oscuridad. Las condiciones, algunos llaman condiciones fosforescentes del aura, o sea, esta pieza está totalmente oscura y de repente podemos identificar a las personas sentadas o así a través de su campo energético, pero totalmente oscuro. O por el contrario, yo puedo observar a una persona, cierro mis ojos y comienzo a observar su campo, incluso a través de mis ojos cerrados. Este también es un método bastante, digamos, en general, que ocurre en algunos casos. También es común, y esto es una narrativa que yo he escuchado en muchas ocasiones, personas que ven campos áuricos con personas, por lo general, el método auropercipiente es con la persona de pie o sentada, pero quieta. Otras personas pueden ver ese campo, y esto es interesante, cuando la persona está en movimiento, como por ejemplo en la calle. Entonces las personas van caminando y ven el campo que rodea y que sigue a la persona, ¿sí? Y otra forma también bastante interesante es en términos de su acción. La mayoría de las formas auropercipientes, posiblemente más genuinas en su cualidad, tienden a ser las formas sobre todo espontáneas. O sea, cuando la persona incluso se ve sorprendida de ver el campo áurico del otro sin proponérselo. Otros son métodos que tienden a ser voluntarios o inductivos, como por ejemplo estar dos personas, uno frente a la otra, sentados, y entonces visualizar el campo, o en grupos, y visualizar el campo áurico con solamente proponérselo, ¿sí? En forma volitiva o intencional. Otra forma es a través de algún método o técnica, como proponen algunas escuelas esotéricas en general, las teosóficas también, por ejemplo, a través de un método de desarrollo. Leadbeater plantea, de hecho, en uno de los últimos capítulos de su libro, una serie de procedimientos en virtud de las cuales cada uno de nosotros, como si fuera una escuela, podría ir practicando y a través de la práctica, y yo coincido con este método, a través de la práctica y ensayo y error, intentar inducir y a lo largo de un tiempo aumentar paulatinamente la capacidad de percepción, por lo menos hasta cierto punto, ¿sí? Otras formas también bastante comunes de percepción del aura involucran formas no visuales, como por ejemplo algunas formas auditivas. Entonces las personas, en lugar de percibir el aura, comienzan a sentir como un zumbido, y en la medida que se acercan a esa persona, ese zumbido aumenta o cambia dependiendo qué zona del cuerpo esté trabajando. Esto es bastante común, por ejemplo, en las muchas prácticas de sanación energética o espiritual, cuando se utilizan métodos táctiles, como por ejemplo, tomar a la persona que está acostada o sentada y comenzar a colocar las manos cerca. Las formas táctiles no necesariamente son visuales. Las personas pueden no ver nada, pero sí sentir calor, vibración, cosquilleo, o alguna forma somática, un indicador somático del campo energético.
Los indicadores somáticos pueden ser formas de auropercepción, pero en rigor no estamos hablando del mismo mecanismo ni de la misma forma de captación. Muchas personas, por lo general, cuando hacen técnicas de Qigong, Reiki, Qigong, bioenergética, etcétera, tienden a hablar del campo energético que rodea a la persona con solo tocarlo. Pero si yo le pregunto qué está viendo, no ve nada. Simplemente coloca las manos y sabe que hay un campo energético porque lo siente en sus manos. Hay una discusión en algunas corrientes que dicen eso no es aura. Puede ser una captación energética, sí, obviamente que lo es, pero no es captación por aura. Es una forma de captación de corte táctil, por lo general estimulado mediante alguna corriente o técnica que proviene de los métodos de sanación. En el Reiki, por ejemplo, es bastante común. Yo conozco muchos reikistas, jamás vieron un aura en su vida, pero sí trabajan con campos energéticos, ¿correcto? Con lo cual, en rigor, no necesariamente la percepción del campo áurico debe ser visual, pero por definición, lo que llamamos auropercepción necesariamente tiene que ser visual, por definición. Si no, no estaremos hablando de aura, hablaremos de otra cosa o de otros campos. Pero como acá estamos haciendo un pantallazo general de biocampos, lo cual es legítimo, porque así es el título de la conferencia, recordemos que en sentido estricto y en sentido un poco más reducido, cuando hablamos de una auropercepción nos referimos a una captación visual del campo y de la variabilidad de las formas, tamaños y elementos que rodean a ese campo energético, ¿sí? Llegamos a nuestro buen amigo aquí celebrado en nuestra casa, Charles Leadbeater, que originalmente era un clérigo anglicano, un sacerdote de la iglesia anglicana, que luego se convirtió y formó parte de la Sociedad Teosófica fundada por Elena Petrovna Blavatsky. Charles Leadbeater era un hombre, bueno, una personalidad encantadora, muy seductor, y una cualidad que era característica de Leadbeater era la capacidad visual, e incluso era muy crítico de todos los magnetizadores que decían que utilizaban agujas, fotografías y cosas por el estilo, sobre todo porque él estaba convencido de que la mejor manera de visualizar el aura era a través de métodos naturales. Cuando utiliza la palabra natural, la reflexión que uno piensa es método vegetariano. No, método natural, él llama a un sistema en el cual solamente a través de los ojos, o eventualmente las manos, pero sobre todo los ojos, el individuo es capaz de visualizar ese campo que rodea el cuerpo del otro y sobre el cual él hace una lectura, ¿no? Y además como se dedicaba a la pintura, era un artista aficionado, pintaba esos campos áuricos. Entonces se hace una descripción, uno de los primeros, luego lo siguen Rudolf Steiner en la antroposofía, luego lo siguen los Rosacruces, o sea, abrevan varias doctrinas a partir de las ideas originales de Leadbeater, ¿no? Pero es interesante porque Leadbeater lo que hacía con sus discípulas era obligarlas en el buen sentido, ¿no? O sea, persuadirlas por visualizar ese campo, y entonces él se dedicaba a hacer pinturas. La única cuestión es que exigía que su modelo sea aplicable a todas sus discípulas y a todos los miembros de la teosofía, lo cual, bueno, hoy sabemos que no es un procedimiento tan riguroso ni tan exacto, pero la idea era que esta clasificación pionera nos iba a ayudar, según Leadbeater, a tener una aproximación a cuáles son las cualidades de cada aura y entonces poder llevar a cabo un diagnóstico específico. Los diagnósticos en realidad no eran necesariamente médicos, aunque Leadbeater hablaba de enfermedades como el cáncer y otras en relación con las visiones del campo, sino más bien de carácter moral, psicológico-moral. Por ejemplo, lo que él llamaba cuerpo astral, cuando el individuo entraba en pánico o estaba asustado. Había un método muy interesante, Leadbeater, que a veces lo usamos en algún seminario. Pedirle a una persona, no lo vamos a hacer acá porque llevaría tiempo, pedirle a una persona que se concentre en un evento en su vida en donde haya sentido mucho odio. Lo hacemos a propósito, es un método experimental, obviamente. Que haya sentido mucho odio, mucha bronca.
Entonces, preferentemente, en un salón como este, con las luces apagadas y así, yo lo pongo de espalda, para que no se le vea la cara así de bronca. Entonces, puesto de espalda, y nadie sabe qué sentimiento es el que él está sintiendo. Entonces, comienzo a preguntar a cada uno de los miembros del grupo que observen el campo áurico. Y algunas personas, no todos, identifican tristeza, amargura, envidia, odio, ira, etcétera, a partir de un estímulo. ¿Pero por qué? Justamente porque la idea es que evocar un evento psicológico o mental induce un cambio en la coloración del aura. Y los que son auropercipientes, genuinos, una manera también de poder ponerlos a prueba, para distinguirlos de los fantasiosos o de los fabuladores, que a veces hay, entonces poder hacer una clara identificación de quiénes son aquellos que tienen esta capacidad. O por el contrario, pedirle a la persona que piense o imagine un sitio en donde haya visitado y se haya sentido con una profunda paz, o un evento muy feliz de su vida, etc. Y nuevamente los auropercipientes, cuando hacen el ejercicio, comienzan a ver la coloración del campo en esas direcciones, ¿no? En virtud de los sentimientos y sensaciones. Bueno, así Leadbeater va un poco abreviando, va haciendo una descripción de cuáles son las diferentes coloraciones. Ven, aquí dice color anaranjado, penetra la zona amarillenta, etc. Y él hace una pormenorizada clasificación de las formas de aura, ¿sí? Cuando la persona está irritada o odia, ¿no? Entonces la coloración efectivamente comienza a ser diferente. Cuando está enojado, entonces él decía, cuando el hombre colérico hablaba, entonces salen, acá está la silueta humana, pero casi no se la ve. Lo que se ve son rayos y imágenes así muy contundentemente negativas, digamos, ¿no? Bien, otros autores, no me voy a detener ahora en detalle y vamos cerrando con algunas ideas, otros autores, siguiendo a Leadbeater, que también eran auropercipientes, también escribieron en detalle, por ejemplo, en la Fraternidad Rosacruz, Max Heindel es autor de uno de sus libros, específicamente dedicados en la Fraternidad Rosacruz, a trabajar el concepto de aura. Heindel definía, incluso como vidente, definía el aura como un fluido que emana de los cuerpos superiores del ser. Hay una clasificación, según Heindel, el campo áurico está compuesto por varias capas. Cada capa, la más cercana al cuerpo, es más visible y las capas más sutiles o espirituales son las más exteriores, ¿no? Es lo que uno podría llamar el aura estilo cebolla. Cada una de las capas tiene una coloración y una densidad espiritual distinta. Las más densas son las más materiales, las que se ven más a simple vista, y las más sutiles son las más espirituales. Acá está, este es un ejemplo que Max Heindel plantea de los campos. Él habla de diferentes niveles de éter. Recordemos que Heindel desarrolla su modelo de percepción del aura en tiempos en donde el éter estaba en pleno auge, y entonces se utilizan los mismos términos, ¿no? Así como hoy usamos el término de energía, que es, digamos, una metáfora de comprensión de los fenómenos energéticos, él utiliza el principio etérico, éter químico, éter vital, éter luminoso, éter reflector, etc. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener en esto, pero simplemente para aquellos que provienen por supuesto en la teosofía también abreva muchísimo de hinduismo y de doctrinas orientales, la clasificación, que esto está, digamos, forma parte de la formación en yoga clásica, en virtud de las coloraciones y atributos y características asociados con cada chakra, ¿no? Por ejemplo, blanco, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿sí? Cada uno de estos 7 chakras identifican una coloración y un diagnóstico específico, en este caso dentro de la sabiduría hindú. Lo que, bueno, un poco para ir cerrando algunas ideas, el concepto de los dispositivos áuricos. Esto genera toda una controversia y un debate, sobre todo por el hecho de que los métodos tercerizados a menudo están también empañados por fraude, ilusión,
¿no? Y cuestiones que en general tienden a ser bastante controvertidas. Yo que vengo de la década de los 80 y del auge y explosión de las cámaras que giran y todo esto, por lo general siempre hubo mucha manipulación, mucha inoperancia, mucha incompetencia. ¿Cómo? Comercio. ¿Quién? Comercio. Y además, claro, sí. Con respecto... Comercio delictivo, ¿no? Comercio es una cosa sana. Sí, claro, El comercio es legal. El comercio es legal, Es claro. delito. Exacto, Es tal cual. chantas. Charlatanería. Exacto, tal cual. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Yo trato, a veces cuando presento este tema, yo lo desarrollo con más profundidad. Acá lo voy a ver simplemente a modo superficial. Estas tres imágenes son muy icónicas de tres momentos distintos en los que, digamos, se ha intentado, cada escuela, cada orientación ha tratado de buscar. Por eso, Leadbeater era muy crítico de los métodos, por ejemplo, de su época, de aguja o de fotografía, como son estas, las fluorografías, y solía desaconsejarlas. Sí. Autoimaging, sí. No, bueno, ahora lo voy a explicar. Es un poco complejo el procedimiento y también controvertido, porque, a ver, para que se entienda esta idea, cuando hablamos del concepto de aura nos referimos a una sustancia sutil y en particular el aura es un elemento de naturaleza espiritual. En consecuencia, la materialidad del aura es una traducción complicada porque justamente tiene que ver con una apreciación subjetiva del modo en que cada uno de nosotros, en forma espontánea o inducida a través de una técnica, tenemos la capacidad de ver ese campo, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene una experiencia subjetiva de ver el campo áurico, a mí en lo personal, lo primero que me inspira es respeto. En el sentido de que yo no puedo discutir esa experiencia subjetiva de aquel que ve ese campo en torno a esa persona, ¿sí? Entonces, ahí no tengo mucha más herramienta. Yo quizá no lo veo, otra persona ve, pero algo totalmente distinto a este otro, ¿verdad? Por eso estos testimonios de auropercepción siempre tienen que evaluarse en virtud de cuál es la doctrina que lo propone, cuál es el método o la técnica y tratar en lo posible de discriminar cualquier forma de ilusión, autoengaño, cosa por el estilo, que es bastante frecuente. Por eso hay técnicas que tratan de, no son totalmente infalibles, pero tratan de poner un poco de orden a estas formas de percepción que en el campo de lo sutil pueden ser, digamos, objeto de autoengaño. Ahora, los métodos tecnológicos son controvertidos per se, porque en realidad están mediatizados por una tecnología, y la tecnología no nos permite captar lo espiritual porque pertenece a un reino totalmente distinto. La tecnología captura lo material, la energía física que se puede medir y mensurar. ¿Se entiende? Esto a lo mejor hay alguien que no está de acuerdo con esta idea. No, sí. La ciencia ha hecho investigaciones. Yo tengo 55, 60 años que, bueno, estoy tratando, me gusta, siempre acá gracias a los maestros, etc. Pero bueno, hay gente que ve chanchos volando. ¿Y cómo sé que esto conoció el chancho volando? Dame algo más científico dentro de lo que se pueda, si es que, porque hay ciencia universitaria que intentó. Sí, por supuesto. ¿Qué